Cuando abrí la puerta del dormitorio y vi a Carmen vestida con lencería negra, apoyada contra el marco de la ventana, supe que algo no encajaba. No por la ropa, ni por la pose, ni siquiera por la sonrisa que me lanzó al verme entrar, sino por el hecho de que aquella noche, supuestamente, ella tenía una cena de trabajo con un cliente en Barcelona. Me había llamado a las 5 de la tarde para decirme que no volvería hasta el día siguiente porque se les había complicado una presentación y tendrían que quedarse en el hotel para seguir trabajando. Sin embargo, allí estaba, en casa, con el perfume caro que solo usaba en ocasiones especiales, maquillada como no la veía desde hacía meses. Y esperándome con una copa de vino que parecía más un decorado que una bebida real. No dije nada al principio, simplemente cerré la puerta tras de mí y la observé mientras se acercaba, descalza, con ese caminar lento que antes me enloquecía y que ahora solo me ponía nervioso. ¿Sorpresa?, dijo, con esa vocecita que usaba cuando quería convencerme de algo. Me acerqué a ella, le acaricié el brazo, y noté el leve temblor de su piel, como si no esperara que la tocara. Su reacción fue mínima, una sonrisa forzada, un beso que apenas rozó mis labios. Me fui al baño, sin decir una palabra, me miré al espejo y me pregunté qué demonios estaba pasando. No era la primera vez que Carmen actuaba raro, llevaba semanas desconectada, pero esto era otra cosa. Al salir del baño, ya no estaba en la habitación. La encontré en la cocina, cortando queso como si nada hubiera pasado, como si no acabara de llegar de una ciudad en la que, según ella, seguiría hasta la mañana siguiente. ¿No ibas a estar en Barcelona hoy?, le pregunté, sin rodeos, y sin levantar la voz. Ella paró el cuchillo en seco, me miró durante 2 segundos que parecieron 20 años, y respondió con una tranquilidad que me heló la sangre. Cancelaron la reunión en el último momento. Quise darte una sorpresa. Mentira. Lo supe en cuanto lo dijo. Carmen no era de improvisar, no era de tomar decisiones impulsivas. Todo lo planeaba con antelación, todo lo organizaba con meticulosidad de reloj suizo. Una sorpresa así no encajaba con ella. Esa noche, no dormí. Me acosté a su lado, sentí su cuerpo rozando el mío, incluso intentó acariciarme como hacía tiempo no hacía, pero mi mente ya estaba en otro sitio. No dije nada, no reaccioné, solo me quedé mirando al techo, repasando cada pequeño detalle de los últimos meses, las salidas tardías del trabajo, las reuniones que aparecían en su calendario de golpe, las llamadas que no contestaba delante de mí, la forma en que escondía el móvil bajo la almohada cuando se iba a la ducha. A la mañana siguiente, mientras ella se duchaba, cogí su móvil. No tenía contraseña. O la tenía, pero se le olvidó cambiarla, o simplemente pensó que yo nunca lo tocaría. Revisé los mensajes, las fotos, las llamadas. Nada. Todo limpio. Demasiado limpio. Nadie borra tanto contenido si no tiene algo que ocultar. Lo dejé donde estaba y salí de la habitación antes de que saliera del baño. Esa fue la primera vez en 15 años que me fui al trabajo sin despedirme de ella. Y ella, por supuesto, no lo notó. Esa misma tarde, mientras esperaba a que se imprimieran unos informes en la oficina, volví a pensar en la escena de la noche anterior. No podía quitarme de la cabeza el momento exacto en el que Carmen me dijo que la reunión había sido cancelada. Lo dijo demasiado rápido, sin ni siquiera hacer una pausa para fingir duda, como si ya hubiera ensayado la excusa. Y lo que más me molestaba no era la mentira en sí, sino el esfuerzo casi nulo que hizo para hacerla creíble, como si no valiera la pena ni siquiera mentirme bien. Eso fue lo que más me dolió. Que me subestimara de esa manera. Durante la pausa para comer me fui al coche y me senté sin arrancar.
Tenía el móvil en la mano y no dejaba de pensar si debía revisar algo más. No podía revisar su teléfono otra vez sin despertar sospechas, pero recordé que hace 2 meses, cuando cambiamos de router, yo había instalado una aplicación en mi móvil para poder gestionar los dispositivos conectados a la red de casa. Era algo que solía hacer por costumbre, tener control de todo el sistema doméstico. Abrí la app y busqué. Ahí estaba. Un dispositivo que no reconocía, conectado por última vez hacía 3 noches, justo cuando ella había dicho que se iba a dormir temprano porque estaba agotada. Volví a la oficina con la cabeza en otro sitio. Terminé el turno como un autómata y llegué a casa con una sola idea: necesitaba pruebas. Esa noche me hice el dormido, esperé a que apagara su móvil y se durmiera, y conecté mi portátil a la red. Con los permisos de administrador accedí al historial del router y ahí lo vi: 2 accesos distintos desde la misma dirección IP externa. Uno era su portátil del trabajo, el otro, un iPhone que no era ni el suyo ni el mío. Me anoté el número de serie y lo busqué por internet. Era un modelo reciente, demasiado caro para alguien que supuestamente solo era un compañero de trabajo. Cerré todo y me fui a dormir con una certeza que me llenó de rabia. Me estaba viendo la cara. El sábado me levanté temprano, preparé el desayuno como siempre, y la observé mientras tomaba su café. Sonreía como si nada pasara, como si no hubiera estado mintiéndome durante semanas. Ese teatro me dio más fuerzas para seguir adelante con lo que planeaba. Fingí que me iba a hacer unas gestiones por la mañana, pero en realidad fui al centro comercial a comprar una cámara oculta. Me hice con una pequeña, de esas que parecen un enchufe. En cuanto regresé a casa, la instalé en el enchufe del despacho, el único lugar donde ella se pasaba horas trabajando desde casa con la puerta cerrada. No tardé en tener resultados. El lunes siguiente, mientras revisaba las grabaciones desde mi móvil, vi cómo Carmen entraba al despacho, cerraba la puerta, se sentaba frente al ordenador, y luego, después de unos minutos, aparecía en pantalla el reflejo de una videollamada. No podía ver la otra persona, pero sí a ella. Reía, se tocaba el pelo, se quitaba las gafas como si estuviera en una cita. Hablaba con alguien como no hablaba conmigo desde hace años. Y entonces lo dijo. Te echo de menos. El otro día pensé en ti cuando me duché. Se me congeló el estómago. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo desde dentro. Cerré el video de golpe y apagué el móvil. No necesitaba escuchar más. Esa frase era suficiente. Me levanté del coche donde había estado viendo todo y caminé durante media hora sin rumbo, con la mente en blanco. Lo peor no fue la traición en sí, sino la sensación de haber estado haciendo el ridículo todo este tiempo. Yo cuidando de la casa, de nuestra hija, cocinando, arreglando cosas, intentando hacer que todo funcionara, mientras ella se masturbaba pensando en otro tipo delante de una webcam. Esa noche no dije nada. No estaba listo. Pero algo en mí había cambiado. Dejé de hablarle como antes. Empecé a anotar todo: fechas, frases, detalles. Me propuse hacer las cosas bien, paso a paso. Carmen lo notó, claro. Al principio pensó que era una discusión más, de esas que pasan con el tiempo. Pero al tercer día de mi nuevo silencio, me miró y dijo: ¿Pasa algo? ¿Tú qué crees? No lo sé, últimamente estás raro. Raro, no. Observador. Ella frunció el ceño, pero no dijo más. Se levantó y se fue al baño. Y yo me quedé en la cocina, mirando su taza vacía, con un plan cada vez más claro en la cabeza. El viernes llegué a casa antes que Carmen.
Apagué las luces del salón y me quedé en la penumbra, sentado en el sofá con el portátil en las piernas, viendo por tercera vez el video del despacho. Cada gesto suyo era una confirmación más de lo que ya sabía. Ese hombre existía, y no solo existía, sino que tenía más de mi esposa que yo mismo. Las risas que ella guardaba para mí, los gestos suaves, el coqueteo descarado, la mirada fija en la pantalla, el susurro bajo que no quería que nadie escuchara. Todo eso no era mío. Lo compartía con otro. Guardé el video en una carpeta oculta, cerré el portátil y esperé. Escuché el coche al aparcarse, la puerta abriéndose, las llaves girando en la cerradura, el sonido familiar de sus pasos sobre el parqué. Entró con su bolso colgado del hombro, el móvil en la mano, sin verme al principio. ¿Qué haces a oscuras?, preguntó al encender la lámpara. Me incorporé despacio, como si el cuerpo me pesara el doble, y me quedé de pie frente a ella, sin decir nada durante unos segundos. Carmen se detuvo, su sonrisa se borró, y dejó el bolso en el suelo con cierta incomodidad. ¿Qué pasa ahora? ¿Otra vez el numerito del silencio? No hay ningún numerito. Quiero hablar, dije sin moverme del sitio. Ella cruzó los brazos y suspiró. El ambiente en la habitación se hizo espeso. Adelante, estoy escuchando. ¿Quién es? ¿Perdón? La persona con la que haces videollamadas en el despacho. El tipo con el que te tocas mientras yo estoy trabajando. El que conoces tan bien como para decirle que lo extrañas después de ducharte. Su expresión cambió de inmediato. No fue sorpresa, fue cálculo. Puso cara de fastidio, como si yo estuviera hablando de algo sin importancia, como si ella supiera que negar no le serviría de nada. No estás bien, dijo en tono bajo, mirándome a los ojos. Estás espiándome, revisando cosas privadas. Eso no está bien, ¿sabes? ¿Sabes lo que no está bien? Que mi mujer tenga otro hombre escondido en su ordenador. Que se ría como una adolescente cuando debería estar trabajando. Que me mire a la cara y me diga que me quiere mientras se acuesta con otro. Eso no está bien. Ella se sentó en la silla más cercana, se tapó la cara con las manos por un instante, luego me miró con una mezcla de rabia y cansancio. No lo planeé. Empezó como una tontería. Una conversación, un mensaje, una videollamada. No tenía intención de hacerte daño, pero lo hiciste. Sí, dijo, sin rodeos. Lo hice. El silencio que siguió fue denso. Me crucé de brazos y la observé. Quería escucharla justificar lo injustificable. Quería ver hasta dónde llegaba su falta de respeto. ¿Lo conoces del trabajo? Sí. Empezó viniendo a la oficina como cliente. Luego me agregó en redes. Y pasó. ¿Cuántas veces? ¿Qué importa? Responde. 5. 6. No sé. No siempre fue físico. A veces solo hablábamos. A veces era solo por mensaje. Otras veces. ¿Viniste aquí con él? Ella negó con la cabeza. No. Aquí no. Nunca en nuestra casa. ¿Pero sí en hoteles? No respondió. Bajó la mirada. Me bastó con eso. La rabia me hizo apretar los dientes, pero no grité. No quería darle esa satisfacción. Me di la vuelta y me dirigí al pasillo. Carmen se levantó de la silla y vino tras de mí. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a ir? ¿Vas a hacer una escena? ¿A despertar a Lucía para decirle que su madre es una puta? Me giré de golpe. No la metas en esto.
No te atrevas. Lo que hiciste lo hiciste tú. Y lo voy a arreglar yo. ¿Arreglar? ¿Cómo se arregla algo así? No se arregla. Se resuelve. Y en tu caso, significa que vas a quedarte aquí sola con tu portátil, tus videollamadas, y tu culpa. ¿Y tú? ¿Dónde vas a ir? Donde sea. Menos aquí. Caminé hacia la puerta, agarré las llaves, y salí sin mirar atrás. Me subí al coche y me quedé unos minutos con las manos sobre el volante, respirando como si acabara de correr una maratón. No lloré. No podía. Tenía la cabeza demasiado llena para eso. Lo único que sabía con certeza era que esa conversación, por violenta que fuera, no era el final. Era solo el inicio de mi respuesta. Dormí en el coche esa noche, frente al taller donde trabajo los fines de semana para sacar algo extra. El asiento reclinado no era cómodo, pero al menos no tenía que verla ni oírla. Por la mañana, cuando abrí el móvil, tenía 4 llamadas perdidas suyas y 2 mensajes que ni me molesté en leer. La idea de volver a casa me revolvía el estómago, así que esperé hasta que supe que estaría en la oficina, y entré solo para coger algo de ropa, mis documentos y el portátil donde guardaba todo lo que necesitaba para lo que venía. Ella no estaba, pero había dejado una nota en la mesa del salón, escrita con la misma letra que usaba para dejarme listas de la compra: no quiero perder lo que tenemos. Hablemos, por favor. La leí una vez, la rompí y la tiré a la basura. No iba a hablar con alguien que me mintió durante semanas con una cara de calma que ahora solo me provocaba rechazo. Ese mismo día contacté con un abogado. Le expliqué todo sin adornos, sin omitir detalles, y cuando terminé me miró y me dijo algo que no me sorprendió: si tienes esas grabaciones, estás en ventaja. Le pasé los archivos desde una copia cifrada y me explicó cómo proceder, cómo hacer las cosas bien. Me aseguró que mientras no hubiera agresión, insultos delante de nuestra hija, ni reacciones fuera de lugar, el proceso sería más limpio para mí. Le dije que no quería quitarle a Lucía a su madre, pero tampoco iba a permitir que esa situación la afectara más de lo necesario. El abogado asentía con cada palabra, tomó nota de todo y me dio una lista de cosas que tenía que hacer: abrir una cuenta aparte, separar los documentos de valor, cambiar las contraseñas de mis correos y bancos, asegurarme de no dejar rastros digitales en los dispositivos compartidos. Esa tarde, en lugar de ir al trabajo, fui al colegio a recoger a Lucía. Ella se sorprendió al verme, y me abrazó con esa fuerza que los niños usan cuando sienten que algo va mal pero no saben qué. No le dije nada, solo le pregunté si le apetecía pasar el día conmigo. Comimos fuera, fuimos al parque, y me pidió que no la devolviera pronto a casa. Me mordí la lengua. No era su culpa, y no debía arrastrarla a esto. Al final, la llevé con mis padres, que ya estaban al tanto de lo esencial. No les conté todos los detalles, pero mi madre supo al instante que había una mujer detrás del asunto. Se limitó a preparar café y decirme que la casa siempre estaría abierta para mí y para Lucía, sin preguntas. Esa noche dormimos allí los dos. Ella en la habitación donde me crié, yo en el sofá, con el sonido del reloj del pasillo marcando el paso lento de las horas. Al día siguiente volví a casa. Carmen estaba allí, sentada en el sofá, como si llevara horas esperándome. No llevaba maquillaje. Su expresión era tensa, con ojeras que no había visto en ella desde hacía años. «No me has respondido», dijo en cuanto crucé la puerta. «No tenía nada que decirte», contesté sin detenerme, y fui directo al dormitorio a meter el resto de mis cosas en una maleta. «¿Vas a dejarlo todo así?» «Todo no. Solo a ti».
Me siguió hasta la habitación. Se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. La conocía lo suficiente como para saber que no sabía cómo manejar esta situación. Estaba acostumbrada a que yo resolviera los conflictos, a que yo diera el primer paso. Esta vez no iba a hacerlo. No quiero que nos separemos. Sé que lo que hice estuvo mal, pero nada. No me interesa tu arrepentimiento. Ya me jodiste lo suficiente. ¿Y qué hay de Lucía? Ella no tiene por qué saber los detalles. Pero tú y yo no tenemos ya nada. No puedes decidirlo tú solo. No estoy decidiendo. Estoy aceptando lo que tú hiciste. ¿Tanto te cuesta perdonar? No es cuestión de perdón. Es cuestión de dignidad. Carmen no respondió. Se apartó de la puerta y escuché cómo se iba hacia la cocina. Terminé de empacar, cogí lo último del escritorio y salí sin mirarla. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, pensé en todo el tiempo perdido, en la confianza destrozada, en los años que ahora sabían a humo. No dolía menos por tener razón, no aliviaba haber estado atento, no servía de nada haberlo planeado todo con tanto cuidado. La traición seguía ahí, intacta. Esa misma noche, entregué los papeles del divorcio. Al día siguiente, se los dejé en su buzón, junto con una copia del video, por si algún día le daba por olvidar lo que hizo. Era el primer paso. Aún quedaba mucho. Y aún no había terminado. Pasaron 3 días sin que Carmen dijera nada sobre los papeles. Yo ya no estaba en casa, dormía en el cuarto de invitados en casa de mis padres y trabajaba cada hora disponible para no pensar más de la cuenta. Lucía seguía yendo al colegio como siempre, pero ahora la recogía yo, la llevaba a casa y luego me marchaba sin quedarme demasiado. No quería que notara la tensión que colgaba en el aire cada vez que Carmen y yo coincidíamos unos minutos. Ella intentaba hablarme, pero yo evitaba cualquier conversación que no fuera estrictamente sobre nuestra hija. La noche del 4.º día me llamó. No cogí el teléfono. Al 5.º día, me esperó fuera del trabajo, en el aparcamiento. Solo quiero hablar, me dijo cuando me acerqué al coche. No hay nada que hablar. Lo que tenías que decir ya lo dijiste con tus actos. No puedo dejarlo así, necesito entender qué piensas hacer. Lo que dice el sobre que te dejé en el buzón. Divorcio. Reparto justo. Custodia compartida. Todo legal. Sin escándalos. ¿Y eso es todo? ¿Esperabas un drama? ¿Que te gritara en mitad de la calle? No te voy a dar esa satisfacción. ¿No piensas perdonarme? No. No se trata solo de perdonar. Se trata de lo que se rompió. Lo que yo sentía por ti no existe ya. Eso no se arregla con una conversación, ni con una disculpa. ¿Y lo nuestro? ¿Tantos años? Lo mataste tú. No me pidas que lo resucite. Carmen bajó la mirada. Parecía más molesta por mi frialdad que por la situación en sí. Me quedé observándola un segundo antes de dar la vuelta y meterme en mi coche. Arranqué sin decir más. Esa noche no pude dormir. La rabia ya no era como antes. No era la furia que me empujó a espiar, grabar y recolectar pruebas. Era otra cosa, una mezcla de decepción seca y resignación. Me senté frente al portátil y abrí la carpeta con los vídeos. No para verlos de nuevo, sino para borrarlos. Ya no los necesitaba. Lo que había hecho, lo había hecho para recuperar el control, para no sentirme como un idiota. Pero ya estaba hecho, y guardarlos era solo alargar un sufrimiento inútil.
La siguiente vez que Carmen y yo hablamos fue en la sala de mediación. Mi abogado se encargó de dejar claro desde el principio que yo no estaba interesado en destruirla ni en pelear por cada céntimo, pero sí exigía condiciones claras. La custodia de Lucía sería compartida, pero con calendario estricto y sin juegos emocionales. El coche sería para ella. Yo me quedaría con mis ahorros personales y un porcentaje de los bienes comunes. No hubo grandes peleas, pero sí varios momentos en los que ella intentó reabrir temas que ya estaban cerrados. Solo quiero entender si alguna vez me vas a ver sin rencor, dijo durante una de las pausas. Eso no te lo puedo prometer. No te odio, pero no me nace sentir nada más. Yo sí te quise, ¿sabes? Lo hiciste mal. Esa es la diferencia entre tú y yo. Yo también te quise, pero no lo arruiné. La conversación quedó ahí. Lo siguiente fue organizar la última charla con Lucía. Acordamos decirle juntos que íbamos a separarnos, sin entrar en detalles, solo explicándole que seguiría viéndonos a los dos por igual y que ella no tenía la culpa de nada. Fue una tarde difícil. Nos sentamos los tres en el sofá, y yo tomé la palabra primero. Carmen no dijo casi nada. Lucía lloró, nos abrazó a los dos, preguntó si se iba a tener que cambiar de colegio, si podía seguir viendo a su amiga Sara los fines de semana. Le aseguramos que su rutina seguiría igual, que solo íbamos a vivir en casas distintas. Después de eso, Carmen me pidió hablar a solas por última vez. Salimos al balcón, y allí me miró como si aún esperara que algo cambiara de mi lado. ¿De verdad no sientes nada? ¿Ni un poco? Sí siento. Pero no es amor. Es pena. Por todo lo que destruimos. Me equivoqué. Lo sé. Pero no puedo ser el hombre que te rescate de tus errores. No soy ese. ¿Y ahora qué vas a hacer? Vivir. Tranquilo. Sin mentiras. Yo no sé cómo seguir, murmuró. No es mi problema. Te toca averiguarlo sola. Y así quedó. Volví a casa de mis padres, cerré el portátil y por primera vez desde que todo empezó, dormí sin despertarme cada hora. No fue un descanso pleno, pero fue un comienzo. Carmen dejó de escribirme salvo por cosas que tenían que ver con Lucía. Y yo, finalmente, dejé de repasar mentalmente todo lo que había pasado. La herida ya estaba ahí, pero también estaba empezando a cerrarse. Ya no me dolía tanto. Ya no me preguntaba por qué. Me preguntaba qué sigue. Carmen firmó los papeles del divorcio sin mayor resistencia. No hubo escena final, ni súplicas de último momento, solo una firma rápida y un gesto seco, como si no quisiera alargar más el trámite. Salió del despacho del abogado sin despedirse, y yo me quedé unos segundos sentado, mirando el espacio donde había estado. Fue entonces cuando entendí que todo había terminado de verdad, que no quedaba nada más que hacer, y que por fin podía dejar de vivir en pausa. Tomé el ascensor hasta la calle, respiré hondo y caminé sin rumbo por unas cuadras. No me sentía feliz, tampoco triste, solo libre de una situación que me había podrido por dentro durante semanas. Cuando llegué al coche, me senté al volante sin encenderlo, y por primera vez en mucho tiempo pensé en mí, no en lo que había perdido, sino en lo que aún podía construir. Esa misma noche, mientras cenaba con Lucía en casa de mis padres, ella me preguntó si todo iba a cambiar ahora que mamá y yo ya no estábamos juntos. Le dije que algunas cosas cambiarían, pero que lo más importante no, que seguiría estando con ella, que seguiríamos yendo al parque, haciendo deberes, viendo películas los fines de semana. Me escuchó con atención, y luego asintió en silencio. No hizo más preguntas. No lloró.
Solo me abrazó y volvió a concentrarse en su pizza. A su manera, estaba entendiendo lo que pasaba, y aunque me dolía saber que crecería con padres separados, también me consolaba saber que al menos no crecería dentro de una mentira. Los días siguientes fueron más tranquilos. Carmen y yo solo hablábamos por temas de la niña. No hubo intentos de acercamiento ni palabras amables fuera de lo necesario. Lo acepté. Ella había hecho su elección, yo había hecho la mía, y el resto era simplemente gestión. Mi abogado me felicitó por haberlo manejado con frialdad, me dijo que pocos casos cerraban así de limpios. Yo no le respondí. No necesitaba palmaditas en la espalda. Solo quería cerrar este capítulo y pasar al siguiente. Conseguí un piso pequeño cerca del colegio de Lucía. 2 habitaciones, cocina y salón. Sencillo, pero funcional. Lo decoré a mi ritmo, sin prisas, sin comprar cosas que no necesitaba. Me llevé conmigo solo lo esencial. El resto lo dejé atrás, igual que a Carmen, igual que a todo lo que habíamos construido y que ahora no significaba nada. Empecé a disfrutar de cosas simples que antes pasaban desapercibidas, leer tranquilo, dormir sin sobresaltos, escuchar música sin pensar si a alguien más le molestaba. Me reencontré con amigos que había dejado de ver por estar demasiado centrado en mi casa, mi trabajo, mi matrimonio. Les conté lo justo. Ellos no preguntaron más de la cuenta. Un sábado por la tarde, mientras recogía a Lucía en casa de Carmen, ella me pidió hablar. Le dije que no era buen momento, que la niña estaba presente. Me insistió. Le respondí que si quería decirme algo, me llamara en otro momento, pero que ya no iba a quedarme parado en la puerta como antes, esperando respuestas que ya no necesitaba. Me fui con Lucía de la mano, y no volví a mirar atrás. Esa noche, ya en casa, me llegó un mensaje suyo. Solo decía, no sé vivir sin ti. Lo leí una vez. No respondí. Lo borré. No por rencor, sino porque ya no sentía nada que me atara a esa frase. Poco a poco, empecé a recordar quién era yo sin ella. No el marido de Carmen, no el padre de familia que se esforzaba por mantenerlo todo en orden, sino el hombre que tenía intereses, ideas, y ganas de algo más que sobrevivir al día. Me apunté a clases de cocina, no por necesidad, sino por placer. Empecé a correr por las mañanas, a llevar a Lucía a sitios nuevos los fines de semana, a planificar viajes cortos cuando no me tocaba tenerla conmigo. El silencio dejó de ser incómodo. Se convirtió en compañía. Una tarde, semanas después del divorcio, me crucé con el tipo del video en una calle del centro. Estaba con 2 compañeros de trabajo, riéndose de algo, sin saber quién era yo. Lo reconocí al instante. Me detuve un momento, lo observé, y luego seguí caminando. No sentí ganas de enfrentarlo, ni de escupirle la cara, ni de decirle nada. Él no era importante. Había sido solo el detonante. Lo verdaderamente importante era que Carmen eligió mentir, eligió ocultar, eligió traicionar. Él solo fue el pretexto. Esa noche volví a casa, abrí una cerveza y me senté en el sofá con las luces apagadas, viendo la ciudad por la ventana. No tenía compañía, no tenía ruido de fondo, no tenía drama. Tenía paz. Y eso, después de todo lo que había pasado, era suficiente. Si algún día Carmen quiere rehacer su vida, que lo haga. Si quiere quedarse sola, también es su elección. Yo, por mi parte, aprendí que nadie se muere por una ruptura, que nadie necesita a quien no lo respeta, y que lo más valioso que uno puede tener no es una relación perfecta, sino la tranquilidad de vivir sin engaños. No sé qué vendrá después,
pero por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo de averiguarlo.